una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Esa será la patria, país canela, y en el sur de justicia y de igualdad. Nunca nos faltará la fe de Manuela, con flores de esperanza y de dignidad. Esa será la patria que conquistemos, patria de mi ternura y de mis dolores. Nunca más la miseria, nunca el olvido, nunca más agonía en tus tricolores. Patria de dignidad y luz combatiente, patria de juventud con alas al viento, patria por siempre libre e independiente, patria, revolución y renacimiento, patria, revolución y renacimiento, patria, tierra sagrada. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio de ver a la pobreza acechando el alma? ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca a mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las hogueras, donde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza que nos causaron sátrapas y opresores? Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna. Pasos peatonales, 3 pasos carrozables de nivel adicionales, entradas adecuadas, o sea, en superautopista usted no puede entrar en T, sino que tiene que tener un carril de acceso y el ancho de la vía permite aquello. Cuando tengamos todo eso, accesos restringidos, los pasos peatonales, no semáforos, atravesar por medio de pasos de nivel, los 3 que faltan, eso será una supercarretera. Significa que se puede ir a una velocidad alta, con toda seguridad y en forma permanente. No es que de repente hay un semáforo, alguien que se cruce, etcétera, porque todo está planificado. Venimos de inaugurar esto. Ese distribuidor de tráfico de Pujilí es de los más grandes del país. De su clase estoy casi seguro que es el más grande y está entre los más grandes de todas las clases. Entonces la alegría popular inmensa, miles de personas, y de ahí hemos venido como Indiana Jones más o menos, cambiarnos de ropa y estar en esta entrevista con mucho gusto, cansados, pero muy satisfechos de la jornada cumplida. Pero señor presidente, ¿por qué no aperturar estos 27 kilómetros cuando ya esté la obra? Porque el compromiso gubernamental es la Jambelí, la Tacunga, Ambato. ¿Por qué aperturarla por tramos?
porque es peor, pues si no se la abre por tramo. ¿Es necesario? A veces no es contraproducente, a veces por los accidentes de tránsito. De ninguna manera, va a ser una vía congestionada después que... No, esos 27 kilómetros no se van a congestionar nunca. Y el mismo tráfico que llegaba por la Tacunga-Salcedo. O sea, esto solo es beneficio. O sea, la Tacunga-Salcedo no va a tener 28.000 vehículos diarios. Algunos seguirán yendo, porque querrán parar a comer ayuya, chuchucaras, helados de Salcedo. Pero será que el 10%, 2.800, es 28.000. Y sobre todo el tráfico pesado ya podrá ir con toda comodidad y con mucho más ahorro de tiempo. Esto ahorra media hora entre Quito y Ambato. Esto fomenta mucho el turismo, la eficiencia productiva. Ya podrán ir por este paso lateral, pero por supuesto se sigue trabajando en ampliación de la Tacunga, Jambelí, Ambato, y de ahí se conecta con el paso lateral Ambato, que también habíamos tenido graves problemas para estabilizar los taludes. 2, 3 compañías nos incumplieron, pero ya finalizarán los trabajos en el mes de julio. ¿Qué decir, señor presidente, cómo le ha dejado la visita a la provincia de Bolívar en torno a lo que ha sido ya aperturar esta vía, esta sueña también de los hermanos de la provincia de Bolívar, como es unir Ambato con Guaranda? Una gran satisfacción, porque yo tengo un especial cariño a Bolívar. Siempre nuestra opción preferencial son los más pobres, los más excluidos, y eso fue Bolívar. Bolívar fue una provincia muy maltratada. Bolívar es una provincia que decrece en población. Varios periodos decreció en población por la gran migración, porque todo se destruyó, no tenía vías de comunicación. Antes de la Revolución Ciudadana no se conocía el asfalto. La vía principal, que era la Guaranda-Ambato, era de doble riego, ¿no? Ni siquiera asfalto. Y su producción, por ejemplo, Bolívar producía cebada, el bobo aperturismo, la codicia para los grandes, beneficiar a los grandes, no les importaron los pequeños. Entonces se abrieron las importaciones de cebada. Hoy 95% de la cebada es importada. Prácticamente los consumidores de cebada son las cervecerías, tienen altas rentabilidades, pero destrozaron la pequeña producción agrícola. Eso es lo que no se ve, eso es lo que no sale en los periódicos, algo similar con la salvaguardia. Sale el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, representante de los grandes mercaderes, de los grandes importadores, y eso es lo que sale en los periódicos. Pero no sale el pequeño campesino, el frutero, el productor de frutas de Ambato, de Cotopaxi, a los cuales estamos defendiendo su producción, el pequeño textilero de Pelileo, el artesano de cuero de Ceballos. Esos no son los que salen en el periódico, y es por ellos que hacemos esta clase de medidas. Por ejemplo, el maíz. Bolívar también es un gran productor de maíz, sobre todo maíz blanco, también tiene salvaguardia, porque mientras yo sea presidente, primero vamos a proteger lo nuestro. Pero ¿cómo cerrar el círculo si es que estas salvaguardias también van a fomentar la producción nacional, señor presidente? Por eso, pues así se cierra el círculo, porque es una gran oportunidad. ¿A quién podríamos comercializar? Primero, pues el mercado nacional, pues se está reemplazando, sustituyendo importaciones, pero tenemos suficiente calidad para exportar muchas cosas. Por ejemplo, se quiso hacer un gran escándalo con útiles escolares. Todos los útiles escolares que recibieron salvaguardias tienen producción nacional. Pero es de mala calidad. Exportamos nosotros cuadernos, exportamos útiles escolares de gran calidad, sino que alguna gente prefiere el cuaderno de Disney. Muy bien por ello, pero que paguen un poco más, sobre todo frente a la apreciación del dólar, que ha puesto en desventaja a nuestros productores. Es una gran oportunidad para los agricultores, ganaderos, la protección a la leche, los quesos, etcétera. Artesanos del cuero, textileros, blue jeans de Pelileo, microempresarios, pequeña industria, para fortalecer su producción y ser más competitivos. Tal vez algo que pueda decir Edgar en cuanto a lo que va a beneficiar esta apertura de la vía que unirá a Guaranda con Ambato. Bueno, primero sentirnos contentos y emocionados porque la provincia de Bolívar, como dice el presidente, ha sido muy marginada, muy retrasada. No hemos tenido sino un ambiente de pedir a alguien que nos dé la mano, sin peso político, sin peso económico, cómo poder surgir. Hoy realmente una satisfacción porque en realidad estamos caminando y avanzando rápido, porque eso es lo que quiere la Revolución Ciudadana. Sin duda alguna que nosotros hoy, no sé si presidente usted le tomó como broma el tema de la yapita, del paso lateral, que hoy prácticamente se lo dijo, y estamos muy ansiosos porque no, la vía ya está. Sin duda. Se lo necesita. Pero la yapita falta. Sí, pero la yapita es 42 millones de dólares. Claro. Entonces estamos en un año difícil, ya están los estudios, todo eso. Ojalá, Dios mediante, que podamos empezar el 2016. Pero 2015 va a ser muy difícil, ¿no? Porque ya tenemos financiado el país, ¿no? El programa anual de inversiones. Entonces, pero es difícil encontrar más financiamiento. En consecuencia, nuevas obras tendrán que esperar un poquito. Sí, sin duda alguna que esto es importante. Ahora estamos ya con un equilibrio de precios en torno a lo que los agricultores van a ser beneficiados, en torno al maíz, de lo que produce la provincia de Bolívar. Cuidado, que otro de los mitos es que las salvaguardias va a elevar los precios, no tienen por qué elevarlos. Prácticamente todos los productos a los que se ha puesto salvaguardia o son suntuarios
o son de consumo duradero, significa la lavadora, que además de tener producción nacional puede postergar su reemplazo, y tienen producción nacional. Entonces, si usted, en vez de comprar la manzana extranjera, compra la manzana de Ambato, no tiene por qué pagar un centavo más. Ah, pero es que estamos coartando la libertad. Son los cuentos de la libertad de los neoliberales. A eso le llaman libertad. Que ellos puedan comprar salmón de Noruega, caviar, mientras no hay carreteras, escuelas, mientras se destruye la producción nacional. Para nosotros libertad, que la gente tenga trabajo, tenga buen ingreso, tenga educación, es decir, igualdad de oportunidades, libertad para elegir opciones, pero de vida, no de estos consumos suntuarios, etc. Entonces estamos trabajando por la verdadera libertad, que es la no dominación. Para los neoliberales la libertad es la no intervención y que quiebre la economía, pero que ellos sigan consumiendo salmón noruego. Eso es lo que está en juego, eso es lo que la gente tiene que decidir que apoya. Si tiene apoyo de parte de las autoridades de la provincia de Bolívar, ¿cómo se siente usted? Sí, en la sierra, vea, si alguien beneficia las medidas tomadas por el gobierno, es a la Sierra Central, que es alta productora, gran productora de hortalizas, de frutas, de textiles, de artículos de cuero. Todo eso ha recibido salvaguardias para fomentar la producción nacional. Y les insisto, no es que son ineficientes y les estamos dando protección adicionales, no. El dólar se ha fortalecido casi 30%, 27% con respecto al euro y más del 30% con respecto al peso colombiano, para ponerle un ejemplo de aquícito nomás. ¿Qué significa eso? Suponiendo, para simplificar, que un peso colombiano valía $1, ¿ya? Y los zapatos colombianos valían $100, 100 pesos, nos lo vendían a $100, un peso, $1. Si ahora se deprecia el peso o se fortalece el dólar y 1.3 pesos valen $1, es decir, más pesos por el mismo dólar, 1.3 pesos, $1. Ese zapato que valía 100 pesos vale alrededor de, antes valía $100, ahora vale alrededor de $76. Y si nuestra producción valía $80, antes éramos competitivos. Sin hacer nada, ni nosotros ni ellos, ahora ya no somos competitivos. ¿Y usted cree que yo voy a dejar quebrar por la industria nacional? Entonces ponemos las salvaguardias para proteger esa producción nacional frente a la apreciación del dólar. Bolívar no tiene empresas, no tiene industria. En algún momento dado hay esa posibilidad, por ello creo que en época de crisis hay que motivar a la gente, el pensamiento tiene que salir para decir, señores, vamos a salir adelante, como Bolívar también, así lo estoy hablando. Bueno, tiene agricultura, importante, y tiene un gran potencial turístico, y es verdad que no tiene industria. Nosotros hemos dado fuertes incentivos para que la gente, con el Código de Producción, hay incentivos tributarios, etcétera, para que la gente invierta en provincias como Bolívar, pero lastimosamente sí tenemos una clase empresarial un poco cómoda, que siempre se quiere quedar en los grandes centros económicos. Ojalá pronto cambie esa mentalidad. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, incuestionablemente que hay que destacar esta nueva red vial del Ecuador, especialmente en el centro, el Ambato-Guaranda, la vía que se acaba de entregar también entre Salcedo y La Tacunga, que incuestionablemente significa una reactivación porque son zonas muy productivas. Pero como que queda allí una tarea pendiente, y esa inquietud que lo trasladamos es la vía que ha avanzado de la Panamericana, el ensanchamiento ha avanzado solamente hasta Salcedo, y como que ahí ha quedado estancado y no avanza esa ofrecida vía hacia la ciudad de Riobamba, señor presidente. Bueno, ya va a avanzar, pero no podemos hacer tampoco todo a la vez, ¿no? Está bien, Ecuador ya cambió y miren cómo ahora ven lo que falta. Antes con la 10ª parte, lo que hemos hecho, muchas ciudades y regiones estarían contentas, pero Ecuador ya cambió, las expectativas, la vara está mucho más alta y eso es bueno, pero también hay que ser un poco sensatos y ver las circunstancias. Hemos gastado miles de millones de dólares, este año ha sido difícil. En esa vía ha habido problemas de expropiaciones, hay gente que se opone, entonces no es tan fácil, hay politiqueros que mueven esos barrios para oponerse, hasta las últimas consecuencias a que se amplíe la vía, pero eso va a continuar. Entonces nos falta la parte Salcedo, Puente Jambelí, Ambato, ya está el paso lateral y ya estamos acabando los estudios para Ambato-Riobamba, eso va a continuar. Concomitantemente con eso, usted ya lo mencionó, el tema del paso lateral, es una obra que ha tardado muchos años. Me parece que la empresa constructora que está ejecutando actualmente los trabajos tiene plazo hasta el mes de julio. Pero han pasado tantos años que ya no solamente es cuestión de los taludes, sino también una potenciación, la del paso lateral de Ambato. Bueno, ahí se nos ha ido como 3 contratistas, pues eso ha sido una obra dificilísima. Primero, nunca debió suceder. ¿Cómo usted cree que se va a hacer una carretera sin estabilizar los taludes? Eso es jugar con la vida de la gente. Eso lo hicieron gobiernos anteriores, lo hizo un constructor conocido, yo siempre les he reclamado,
La justificación es, no, pero nosotros sí enviamos carta diciendo que había que estabilizar taludes, pero yo constructor no hago la carretera, pues, si no me garantizan la estabilización de taludes. Esa fue una irresponsabilidad. ¿Cuántos muertos ha habido ahí? Y nos ha costado más que una nueva carretera estabilizar los taludes. Como 2 o 3 contratistas nos abandonaron la obra. Felizmente el nuevo contratista, que me dicen algo muy serio, ¿cómo se llama el nuevo contratista? Alvarado Ortiz, de Tungurahua mismo, ya finalmente ha avanzado mucho la obra y acabará en el mes de julio. También en el tema, y a propósito de este tema del paso lateral, le decía que no solamente ya son los taludes, porque han pasado tantos años y necesita una repotenciación de la capa asfáltica, pero también quería trasladarle la inquietud sobre otras de las obras que hoy nomás estábamos con el alcalde de Baños, Marlon Guevara, allí en la parroquia Juan Benigno Vela, y se hablaba de esa vía que uniría desde el cantón Perileo, una zona muy productiva de Jin, con Baños, y por qué no también hasta la provincia de Pastaza, el oriente ecuatoriano. Esa era la idea, o sea, dada el burocratismo, hicieron Ambato Perileo, y donde acababa el cantón acabó la carretera. No tiene sentido, tiene que unir destinos la carretera. Ampliaron hasta donde daba límite del cantón. Entonces yo ofrecí seguir la ampliación hasta Baños. Se hicieron estudios y era extremadamente caro. Se tiene que analizar nuevos trazados. Estamos todavía estudiando alternativas y este año va a ser difícil que hagamos esa obra. Debemos entender que se ha derrumbado el precio del petróleo. No se derrumbó ayer, llevamos 7 meses puede caer el precio del petróleo. Ustedes se imaginan otro gobierno ya lo que hubiera sucedido. Más la apreciación del dólar, más ya fue de las inversiones que teníamos que hacer en hidroeléctrica, multipropósitos de agua, la para de refinería. Entonces, bueno, no podemos hacer todo al mismo tiempo, entonces habrá que esperar. Pero lo que demoró también fue que con el trazado actual era extremadamente caro ampliar la vía. Estamos estudiando nuevos trazados. Señor presidente, usted ya lo anunció, las salvaguardias, una medida de protección para la producción nacional, una medida que le puede costar al régimen de Rafael Correa en cuanto a la popularidad, una emergente decisión. Mira, la última encuesta nos da que hemos subido 6 puntos, nadie le hace caso. Por supuesto, en este país, créeme, somos muy tolerantes a la mentira. De repente viene el banquero Lazo para escandalizar, y por Twitter y todo, ¿no? Y es un tipo que, bueno, debe saber algo, claro, no es graduado, cree que sabe economía, pero que sabe contar billetes, pero algo debe saber. A decir que hemos subido 45% el pescado. Una verdad media es doble mentira. Sí, el pescado importado, pues. Yo le pregunto a los televidentes quién consume salmón de Noruega. Eso es lo que hemos subido. Pero no la trucha, la tilapia, la corvina que se produce en el país. Entonces hemos elevado su pescado, y habla en nombre de todos. Subieron los huevos. ¿Quién necesita importar huevos? ¿Quién come huevos importados? Leche, queso, qué bueno, para proteger la producción nacional. Pero los frutos sí por la demanda que genera y que no tampoco responden a las necesidades del territorio ecuatoriano. Se debe importar frutas para poder adquirirlas. Está equivocado, aquí puede haber suficiente producción de fruta, pero precisamente por el bobo aperturismo no se ha dado esa oportunidad. Le insisto, un caso es el de Bolívar. Hace unos años, décadas, producía cebada. Abrieron las importaciones de cebada, aniquilaron la producción de cebada en Bolívar, pero eran pequeños campesinos que no son pues dueños de periódicos. No dan propaganda a los medios. La cervecería sí da propaganda y a ellos les convenía importar cebada más barata porque viene subsidiada de los Estados Unidos y no les importó quebrar a los pequeños productores. A nosotros sí nos importan esos pequeños productores. Entonces, ¿cómo generar conciencia para que los ecuatorianos nos empoderemos y podemos también adquirir el producto nacional? Con lo que estamos haciendo. O sea, mientras otros mienten y dicen que ha elevado el precio de todos los productos, mentira. Las salvaguardias afectan el 7% del total de productos, porque los productos importados solo son el 22% del total. Usted lo ha dicho. Así como hay manzanas de Ambato, hay manzanas importadas. Pero esos bienes importados dentro del total de bienes en economía tan solo son el 22%. Y le hemos puesto salvaguardias al 32% de ese 22%. Ponderen, multipliquen las dos cosas y le da menos del 7%. Menos del 7% de los bienes han sido afectados. No son los bienes que consumen los pobres. Muchos bienes debieron bajar de precio por el fortalecimiento del dólar. No lo hicieron, así que con la salvaguardia incluso pueden mantener el precio porque los márgenes de los importadores habían aumentado. Y lo más importante, no son bienes de consumo masivo, no son los bienes que consumen la grande mayoría, no son los bienes que consumen los pobres. Y si hay por ahí algún bien de la canasta básica, porque también se afecta a la canasta básica, todos los bienes tienen sustitutos nacionales. ¿Qué pobre consume queso importado? Consumimos queso del Salinerito, que además que es de mejor calidad que el importado. Entonces eso es lo que busca hacer la salvaguardia. No tiene por qué tener impacto de inflación.
estamos monitoreando día a día y probablemente en marzo vamos a tener menor inflación que en marzo del año pasado, con lo cual se les derrumba todos los mensajes apocalípticos, todas las mentiras de los profetas del desastre de siempre. ¿15 meses bastará para haber tomado esta decisión? Bueno, se tendrá que evaluar, puede ser menos, a la final es más, pero ojalá que sea menos. Evaluaremos cada trimestre. Es el reto en 15 días. Claro, depende de cómo sigue la apreciación del dólar, cómo sigue el precio del petróleo, etcétera. Tal vez tú tienes que decir algo. Así, Bolívar, sin duda alguna, será la época de la naranja, porque en algún momento dado se quiso darle mucho espacio a Caluma, en especial. ¿Usted se imagina que abramos así nomás con la apreciación del dólar de importación de naranja y quiebra producción de naranja en Balsapamba, la riquísima naranja de Caluma? Búsquense otro presidente, sé demasiado economía para prestarme esas cosas. Mientras yo sea presidente, protegeremos la producción nacional. Más aún, cuando su desventaja competitiva no es fruto de la ineficiencia, la pereza, sino de que otros países están devaluando. Yo no voy a dejar desamparado a nuestro productor. Presidente, ¿a qué se fue el ministro del Comercio a Bruselas? ¿A conversar con autoridades de la Unión Europea? Sí, y supongo, no, es tanto el nivel de actividad que ni me enteré que estaba en Bruselas. Supongo que hablar sobre el acuerdo de la Unión Europea. Este tema de las salvaguardias incuestionablemente es para proteger la producción, la economía nacional, y usted en algún momento y ahora lo ha vuelto a reiterar, el tema de las manzanas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con algunos gobiernos municipales, está aplicando la estrategia hombro a hombro, dando los insumos e invitando para que los fruticultores vuelvan su mirada hacia sus huertas. Pero ellos han manifestado que de alguna manera necesitan más apoyo del gobierno. Por ejemplo, el Cantón Ceballos tiene un suelo extremadamente rico, es un terreno arenoso y su manzana es extremadamente deliciosa, pero lastimosamente son zonas secas que no tienen agua de regadío. Ahí está pendiente, por ejemplo, uno de los proyectos que impulsa el gobierno provincial Pampas de Salasaca, para un poco invitar a estos fruticultores para que retomen su mirada. Usted lo ha dicho, el gobierno provincial, porque de acuerdo a la Constitución, el desarrollo agropecuario, el riego y en general el desarrollo productivo de la provincia es responsabilidad de los gobiernos provinciales. Entonces ya debemos institucionalizar el país, madurar democráticamente y exigir a cada nivel de gobierno lo que corresponde. Imagínense el gobierno central preocupándose de la realidad productiva de cada cantón, es imposible. Por eso, de acuerdo a la Constitución, eso corresponde al gobierno provincial. Pero también, por ejemplo, mencionó usted la situación de los productores, los artesanos, los fabricantes de calzado en la provincia de Tungurahua, que de alguna manera han reconocido que sí utilizan cierta materia prima importada y que eso implicaría de alguna manera un ligero incremento en el costo de los zapatos. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, hemos conversado con Lilia Villavicencio, que es la productora de Caltu, y más bien ella está buscando un acercamiento con el gobierno para buscar esos acuerdos. Prima. Es que hemos sido muy cuidadosos en eso, entonces cuidado que algunas veces se dicen las cosas así nomás. Y bueno, probablemente habrá alguna materia prima que se le puso aranceles, pero porque hay producción nacional. Entonces sí tienen que hacer un esfuerzo o capacidad de producción nacional. Entonces fíjese, usted da un buen ejemplo. El desarrollo productivo de la provincia, de acuerdo a la Constitución, es responsabilidad del gobierno provincial, el riego, etc. El gobierno central da políticas generales en función de esa economía nacional, que es lo que hemos hecho. Por ejemplo, la salvaguardia, para que se desarrolle ese calzado, esa artesanía de cuero, esas frutas, pero ya la parte micro, la parte territorial, le corresponde también a las autoridades locales, ¿no? Concomitantemente con esto, el Ecuador ha sido declarado un país libre de fiebre aftosa. Es una gran noticia. Es una noticia, especialmente para sectores productores ganaderos de Mocha, del cantón Píllaro. Su producción de leche, sabemos que ya tiene mirada internacional para que se pueda exportar. Por la aftosa no podíamos exportar leche, no podíamos exportar carne. Hay la ganadería de carne es incipiente en Ecuador, en ganadería lechera estamos un poco más avanzados. ¿Y por qué? Porque no podíamos exportar porque estábamos calificados como país con fiebre aftosa. Esto es un logro después de 70 años de lucha contra la fiebre aftosa. Eso fue histórico. Por supuesto, eso no va a leer en los periódicos. Eso nos va a permitir exportar a Irán, que está atrás de nosotros para comprarnos carne, Rusia y tantos otros países. Entonces, estamos metiendo mucho empeño para desarrollar la ganadería de carne y volvernos exportadores de carne. Entonces, señor presidente, ¿cómo atacar a la colectividad esa desinformación que usted anuncia en torno a este tema de las salvaguardias, una decisión del gobierno nacional? Mire, en este país es muy difícil hacer política porque hay mucha irresponsabilidad y mucha mediocridad. En cualquier país desarrollado, frente a un año difícil, Colombia, ¿usted ha escuchado que alguien le esté insultando
al presidente Santos porque devaluó el peso el 30%. La gente sabe pues, que si se le desplomó el precio del petróleo que ellos exportan, el carbón que ellos exportan, hay que tomar medidas económicas. Entonces una democracia mucho más madura. Además, pues que el presidente Santos, un querido amigo, tiene muy buenas relaciones con medios de comunicación. Como yo no tengo esas buenas relaciones, ¿por qué? Porque no nos hemos sometido a esos medios de comunicación que siempre han estado acostumbrados a someterse a los gobiernos. Acá nos devalúa Colombia, nos devalúa Perú, se aprecia el dólar frente al euro, se nos derrumba el precio del petróleo y ponemos salvaguardias para el 7% de los productos y ningún producto de consumo masivo y nos hacen toda una campaña de desinformación. Ese es el nivel de irresponsabilidad. Es muy difícil hacer política en Ecuador porque tenemos todavía mucha mediocridad, mucha falta de seriedad. Gracias a Dios eso está cambiando, toma tiempo, es parte del tercermundismo y proceso de desarrollo. Mientras la gente más se rebele contra esa clase de politiqueros, más es un mayor signo de desarrollo. ¿Por qué? Porque no toleraremos esas mentiras. Entonces, en vez de unir el hombro frente a un año difícil, donde claramente son factores internacionales los que han ocasionado las dificultades, no, acá la mediocridad está vulnerable, el gobierno no le contó para ver si se cae de una vez por todas. No lo van a lograr, pero le insisto, o sea, es más fácil desinformar que informar. Gracias a Dios tenemos una gran capacidad de comunicación, gracias a Dios la gente confía en nosotros y ganaremos finalmente la batalla informativa. Pero las cosas deberían ser mucho más fáciles si tuviéramos una posición seria, responsable, si no tuviéramos tanta mediocridad, si no tuviéramos tanta manipulación en ciertos medios de comunicación. ¿Podemos los ecuatorianos entonces estar tranquilas en cuanto a las medidas adoptadas por su gobierno? Bueno, en principio hemos manejado muy bien las dificultades. Le insisto, todo no empezó ayer. Llevamos un año de apreciación del dólar, 7 meses de caída constante del precio del petróleo, bajó de $90 a $40, como es conociendo a público. Por la tercera parte de eso, con la partidocracia tendríamos alza de luz, teléfono, gas, gasolina. Pregunto yo a la ciudadanía qué de aquello ha pasado. Pero los pelucones están bravos porque le subió el licor, el salmón importado. La verdad es que eso no me interesa. Me interesa cuidar la producción nacional y los bienes de consumo masivo, sobre todo los que consumen los más pobres. Y pese a las dificultades lo hemos logrado aquello. ¿Ha pasado la ola de la especulación posiblemente, presidente? Nunca ¿O se ha controlado? Nunca ¿No ha habido especulación. ¿No ha habido? O sea, no hay indicios. Se hace escándalo porque en una entrevista me sacaron que el arroz había subido. El arroz no tiene salvaguardia. Y había subido por el invierno en la costa. Pero ya mezclan todo. O sea, no dejarse asustar. Estamos haciendo las cosas muy bien y estamos hasta ahora enfrentando las dificultades de manera excelente. Bueno, presidente, ahora entonces hablemos de las enmiendas. Ahora se viene el tema de la reelección indefinida, tan discutida, tan analizada, pero sin un ambiente de profundidad. ¿El presidente se encamina a moverse en este 2015 para el tema político, 2006 campaña y 2017 elecciones? Atrás de Rafael Correa, ¿quién está en el tema político hablando de Alianza País? Ese es un buen ejemplo de la mediocridad de la clase política. Imagínense que la enmienda que más le preocupa es la de la reelección. Créame que en lo personal la que menos me preocupa es la de la reelección. Si la rechazan, hasta me sacan un peso de encima, porque yo le he hecho esto con mucha alegría. Pero sí, cansa, 8 o 10 años de lo mismo, se abandona familia, mis hijas están en el extranjero, mi esposa es extranjera. Entonces, por supuesto, tenemos una gran responsabilidad sobre los hombros. Pero es chistoso, ¿no? Porque para los mediocres, para los ambiciosos, esa es la enmienda que más le preocupa. Para mí, créame que es la que menos me preocupa. ¿Y cómo engañan a la gente? Que la reelección, la enmienda de reelección me hace a mí presidente. No, señor, me permite ser candidato. Presidente, me hacen los votos del pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que quieren negarle al pueblo ecuatoriano. Fíjense que esto no afecta a ningún derecho. El que no quiere a Rafael Correa va a tener la opción en el 2017 de no votar por él. Pero si me presentara, el que quiera a Rafael Correa tiene la opción de votar por él. Eso es lo que le quieren negar. Entonces, ellos son los que están limitando nuestro derecho. Porque créanme que lo personal es lo que menos me interesa. Ojalá que no tenga que presentarme en el 2016. Y no es por falta de líderes, entendamos eso. Es porque enfrentamos no opositores políticos, toda una campaña mediática, nacional e internacional. Usted lo ha dicho con la salvaguardia. Lo vemos cada día, ¿no? Las protestas pacíficas cuando quieren quemar policía y todo lo trastornan. Las víctimas son victimarios y los victimarios víctimas. Estos 3 prófugos de la justicia ahora son angelitos que por denunciar corrupción se fueron presos. Mentira. Firmaron una denuncia dolosa con abogado privado, mintiendo sobre el 30S, acusando al presidente de lesa humanidad. Eso en cualquier país del mundo es delito, es una demanda maliciosa y temeraria, pero ya son los angelitos que perseguidos por combatir la corrupción. Entonces, con tal nivel de mentira, no es que no tengamos líderes, la cuestión es qué líder podrá franquear
toda esa campaña, esa información, manipulación que le va a presentar la prensa enemiga del gobierno. Entonces, esa es la pregunta. Muchísimos líderes tenemos. Nos hemos preocupado todos estos años de formar líderes. ¿Quién conocía a Lenín Moreno antes? Un líder. Jorge Glass, Gabriela Rivadeneira, Viviana Bonilla, y me cansaría de enumerar. La pregunta es, ¿qué líder puede franquear el cerco que le va a poner la prensa corrupta? ¿No hay relevo todavía en Alianza País? Le estoy diciendo muchísimo relevo. La pregunta es, ¿qué relevo? A mí ya me dicen candidato teflón. O sea, todos los medios de comunicación presentan la misma mentira al mismo tiempo y la gente nos cree a nosotros. Antes, ¿qué gobierno aguantaba 2 titulares de la prensa corrupta? Nosotros hemos aguantado 200. Acuérdense, en el 2009, en mi posesión, coludieron, se pusieron de acuerdo el Comercio, el Universo, Expreso y Heroic. Primera página, a la hora, 2 colores por la libertad de expresión y todas sus mentiras. Y ni cosquillas nos hicieron. Pero le pregunto, ¿cuántas personas en el país tienen esa capacidad? Entonces, líderes hay. ¿Qué líder con capacidad de vencer ese cerco que va a poner la prensa corrupta? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la prensa corrupta, presidente? ¿La grande, el Universo, el Comercio, la chiquita? Teleamazonas, Ecoavisa, todos los que en vez de informar hacen política? ¿Quién les dio ese derecho? ¿Con qué legitimidad lo hacen? Su deber es comunicar, informar, pero usted ve que son politiqueros disfrazados de periodistas. Diego Kendo, Gonzalo Rosero, María Josefa Coronel, y me cansaría, Pinargote. O sea, es deshonesto. Estos creen que ser honesto es no pedir coima, no aceptar soborno. Sobre todo en ciertos roles hay honestidades que son más importantes, como honestidad intelectual. Esta semana nomás, Oquendo, entrevistando a uno de los tantos improvisados que acostumbran a utilizar para hacer daño al gobierno, que decía, era una chica, y ustedes escuchaban cómo el presidente mandó a detener a alguien por tener un letrero, y Oquendo hizo mutis por el foro, y después dice que él está como interlocutor, para el coloquio, como para animar con las preguntas. Él tiene también que hacer respetar la verdad. Yo dije, detengan al tipo de letrero que acaba de lanzar una botella. Y esa partecita se les olvidó. Esa es la prensa corrupta. Y me cansaría de darle ejemplo. Presidente, ¿qué enmienda le preocupa a usted dentro de las 17 o quedarían 16? Ninguna, pues si nosotros mismos hemos presentado las enmiendas. Y son para el bien público. Lo que usted comenta, y por qué lo menciona la oposición, si se le hace vía consulta popular esta enmienda que no le preocupa a usted, como es la reelección. Ahora son los campeones de consulta popular, ¿no? Miren la hipocresía. Prohibido olvidar, compañeros. Recuerden el 2011, cuando yo llamé a consulta popular para reforma judicial. Dijeron que eso es lo que utilizaba Hitler, Mussolini. Recuerden, revisen, hagan periodismo investigativo, que esa era la democracia tumultuaria, que así gobernaban los populistas. Ahora que la derecha a toda costa quiere, porque hay un banquero que está encaprichado de ser presidente, y les aseguro que va a continuar en la banca, pero en la banca es suplente, porque nadie le va a hacer caso, ¿ya? Entonces, ahora sí a toda costa consulta popular. ¿A cuento de qué? 2017 va a haber la verdadera consulta popular. Entonces, ¿por qué ellos están encaprichados? ¿Por qué les tengo que hacer caso? Es más, si no hubieran politizado todo esto, hasta lo pensaría. Pero no va a dar gusto por una oposición mediocre, con doble discurso, que antes era enemiga de las consultas populares y ahora son los campeones de la consulta popular. Pura y simple hipocresía. Una complementaria a propósito de este tema de las enmiendas, que se realiza desde algún tiempo el tema de la socialización. ¿Piensa usted que se lo está realizando de manera responsable? Porque un poco el cuestionamiento es que solamente se escuchan las voces del oficialismo. ¿Y cuándo no ha habido cuestionamiento? Pues, mi querido amigo, ¿cuándo? En esa comisión está la oposición, participa la oposición. Hay, me parece, Patricio Donoso de Creo, por ahí de otro partido. Está la oposición. Pero como somos mayoría, ganada en las urnas, y eso es lo que no entienden. O sea, ellos quieren ser mayoría, que sus voces se escuchen más que la nuestra cuando fueron arrasados en la urna. Y eso no es democrático. A propósito del tema de la oposición, usted, una de las frases es que no está trabajando para las futuras elecciones, sino para las futuras generaciones, un poco también cuestionando la presencia de la oposición y algunos líderes que se han reunido. ¿Piensa usted que no es saludable una oposición que le permita un poco ver los errores y corregir? No, compañero, yo no me engaño ni engaño, no me pida eso a mí, querido Daniel. Siempre el pueblo ecuatoriano podrá esperar de mí la verdad, aunque no sea políticamente correcto. O sea, para satisfacer a los periodistas, a ciertos sufridores, yo tendría que decir bienvenida, esa oposición, muchas gracias, crítica gratuita, pero no es verdad, pues. ¿Usted cree en la cita de Cuenca, que es a lo que se refiere? ¿Qué propuesto hubo? Lo único que lo unía era estar contra Correa y contra Revolución Ciudadana.
¿Usted cree que esa es una oposición que vale la pena? Pura mediocridad, pura ambición. En la marcha de la fanesca esa que hicieron, ¿qué propuesta hubo? Se oponían a la salvaguardia, obreros y campesinos, o sueldos dirigentes de obreros y campesinos en favor de los cuales la salvaguardia. ¿Quién entiende eso? Se oponían a todo, a las cocinas de inducción, a la reelección, a los exámenes de ingreso a universidad. ¿Qué puede hablar con esa gente? Yo no me voy a engañar, yo no voy a hablar con esa gente. Sería deshonrarme, deshonrar al pueblo ecuatoriano que cuando votó por nosotros rechazó al pasado. Y esa gente es el pasado. No hay nada que hablar con gente tan mediocre, incluso tan deshonesta. Porque hay actitudes deshonestas, oportunistas. Hoy los que marchan contra la Revolución Ciudadana, vea por qué se retiró. Un Gustavo Larrea, 15 días antes de la traición, por todos los medios se palanqueaba un puesto en el gabinete. Pero como todos sabíamos lo que era, no le dimos chance. Ahí está en oposición. Y le puedo nombrar algunos de aquellos. Entonces, uno que conoce las cosas, o sea, ¿qué va? O sea, sería someterse a esa gente, sería ser cómplice a esa gente. Bienvenida a la verdadera oposición, pero todavía la estamos esperando. Eso no es oposición, son simples oportunistas ambiciosos de poder. Entonces, señor presidente, ¿en usted está el candado de permitir o no permitir la consulta popular para una reelección indefinida para esta enmienda constitucional? No, ellos tienen en las manos. Decidirá la Corte Constitucional, si dice que es factible, tendrán que reunir la firma y nos vemos en las urnas. Yo jamás he temido el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en las urnas. Pero ¿por qué le vamos a hacer caso a los caprichos de la gente que decía exactamente lo contrario hace unos años? De que cambia el discurso en función de las circunstancias. Y cuidado, vienen con esos cuentos de que 74, 78, ya van creo que por 120%, ¿no? Quiere la consulta popular. La gente siempre quiere consulta popular. Pregunte si por cocina e inducción quiere consulta popular, lo va a querer. Pregunte si quiere consulta popular para ver si quiere seguirlo viendo a Lazo en las pantallas de televisión y va a querer. Siempre quiere consulta popular, es una trampa, una manipulación. Otra cosa ya es que está en contra del gobierno. Y estos creen que van a ganar una consulta popular porque tienen sus encuestitas, ¿está de acuerdo con la reelección indefinida? Si me la plantean así, yo también digo no, porque eso da a entender que para siempre va a ser uno presidente. Claro. Pero basta con que pregunte, ¿está de acuerdo con elegir a las autoridades sin ninguna restricción? Y le ganamos 70-30. Así que logren nomás su consulta y nos vemos en las urnas. Usted lo ha dicho, señor presidente, una de las... Por si acaso, yo tengo capacidad de proponer la pregunta. Entonces esta gente cree que manipulando nos va a ganar. O sea, la gente está con nosotros. Ellos son los que manipulan. Y ojalá nos vemos en las urnas. Y presentamos bien la pregunta, no una pregunta tramposa. Y como engaña a los campesinos, que reelección indefinida significa que siempre el presidente va a seguir siendo presidente. Sino que preguntamos, ¿está de acuerdo usted con que la ciudadanía tenga el derecho de elegir sin restricciones a sus autoridades? Y verán que le damos una paliza en las urnas. Señor presidente, el cambio de la matriz productiva y energética, ¿usted que ha podido visualizar y estado de la mano en algunas o en el sector central del país, qué ha podido percibir, qué se debe potencializar para que se cumpla con estos objetivos, como cambiar primero la matriz productiva? Ya hay cambios, por ejemplo el desarrollo del turismo, hay un crecimiento impresionante. Cambio de la matriz productiva es cambio de la estructura productiva del país. Hacer las cosas que hacíamos antes de mejor manera y hacer cosas nuevas y mejores. Pero tal vez el cambio más importante, el turismo está creciendo muchísimo. El cambio más importante es el energético. Con las 8 hidroeléctricas que tendremos hasta marzo del 2016, habrá un cambio estructural fundamental. Además de tener la matriz energética, que es parte de la matriz productiva, más limpia, más eficiente, más amigable con el medio ambiente del mundo. Más del 90% de esa energía eléctrica de origen hidráulico. En otras palabras, eso nos permitirá cocinar, ya no con gas licuado de petróleo, peligroso, no renovable, contaminador. Nos permitirá cocinar con agua, porque es el agua nuestra que genera energía y no se consume el agua, se la usa. Después de pasar por las turbinas, el agua turbinada incluso sale purificada, mejora. Entonces imagínense cocinar con agua, una electricidad renovable que jamás se va a agotar, a diferencia de la que viene del diésel, de la gasolina, etc. Entonces es un cambio estructural que además de cambiar la matriz eléctrica de térmica a hidráulica, nos permitirá exportar servicios. Esto nos permitirá dar el paso de ser exportadores de materias primas, recursos no renovables, petróleo, etcétera, a ser exportadores de servicios, no servicios turísticos, servicios energéticos. Entonces, hay cambios en la matriz productiva, pero tal vez el más representativo es en el sector energético.
¿Cómo combatir también, señor presidente, esta especulación o desinformación, como lo estaba bien anotado, en cuanto a las cocinas de inducción, que también es cambiar la mentalidad al ciudadano común? Bueno, están teniendo una gran acogida. Por supuesto, dentro de las contradicciones de los dilemas existenciales que tiene esta gente, nos tira piedras, es impresionante, se oponen a todo el tiempo. Se llaman ecologistas, tiran piedras por el Yasuní, por el ecologismo, y tiran piedras también por la cocina de inducción, que es lo más ecológico que estamos haciendo. ¿Usted sabe cuántos millones de toneladas de CO2 se evitan de enviar al ambiente? El gas licuado de petróleo es un recurso no renovable, es subproducto del petróleo. Están contra el petróleo, pero están a favor de las cocinas a gas. ¿Quién los entiende? Es una contradicción existencial que tiene. ¿Pero cómo combatir desde el gobierno nacional? Con la información, pero hasta ahora tenemos un éxito enorme. Si el problema ha venido no por la falta de demanda, sino por la falta de oferta. Hay como 150.000 personas registradas para cocinas de inducción. Lo que ha faltado es capacidad de producción nacional. Por eso vamos a importar cocinas de inducción, ¿no? ¿Es la demanda incrementa cada día? Sí. ¿Es la salvación del país en la parte de la matriz productiva, presidente, para tomar una dirección que el país está necesitando? Bueno, uno de los pasos importantes. Nosotros gastamos cerca de 800 millones en gas licuado de petróleo, cuando podemos cocinar con nuestra agua, como le decía, sin contaminar, sin que se nos mueran decenas de personas al año por explosiones del gas, por inhalar gas, etc. Entonces, imagina lo que podemos hacer con 800 millones, que en lugar de ir al subsidio de un combustible en absoluto recomendable para nuestros hogares, subsidio al cual se benefician los más ricos, porque la familia pobre le utiliza un cilindro tal vez por mes, el rico utiliza 6 o 8 cilindros porque le calienta el sauna, la piscina, etc. Que esos 800 millones vayan a escuelas del milenio. Esas son 200 escuelas pues anuales. ¿Ok? En 4 o 5 años tenemos todas las escuelas que necesitamos. Ese es el costo de subsidios ineficientes. Y le insisto, o sea, la alternativa es cocinar con electricidad. Estamos cocinando con nuestra agua. ¿Cuánto le significa de ahorro al país con estas 7 centrales hidroeléctricas que usted anuncia se construirán hasta el 2016, algunas que ya han sido inauguradas? Manduriaco ya serían 8.000 millones de dólares. Porque en este momento tenemos que importar diésel para las termoeléctricas. Quemamos diésel, contaminamos y con eso generamos energía. Ahora es con el agua. Y eso nos ahorrará 1.000 millones en compra de combustibles subsidiados y también nos alivia el sector externo. Esos son los pasos para la patria nueva. O sea, esos son los cambios estructurales que estamos realizando. Si esto se hubiera hecho hace décadas, tendríamos un país muy diferente al que nosotros recibimos. Estos 1.000 millones de dólares son anuales de ahorro para... Sí, anuales. Un tema que yo quería consultar... Toda la hidroeléctrica nos cuesta unos 6.000 millones. Quiere decir que en 6 años se pagan todas las hidroeléctricas. Este es tan satanizado gasto público. Y por el contrario, es el ahorro bobo de los neoliberales, que en verdad salía mucho más caro, porque solo en importar energía, no combustible para nuestra termoeléctrica, importar energía a Colombia y a Perú, gastamos en los últimos años, antes de mi gobierno, 1.000 millones de dólares en comprar energía a Colombia y Perú. Ahora vendemos energía y ahorita damos energía a Colombia y Perú. Y vamos a ahorrar, ya no a gastar 1.000 millones por año. Esto se debió hacer hace mucho tiempo, pero por la torpeza neoliberal, que no era tanta torpeza, también había negociados, o ya se olvidaron las barcazas. Vean pues de quiénes eran las barcazas. Los amigos que estaban en el gobierno tenían conexiones con los dueños de la barcaza, era un negocio redondo. Entonces, con todo eso, el país desperdició miles de millones de dólares. Si se hubiera hecho lo que estamos haciendo ahora, hace décadas, tendríamos un país totalmente distinto al que nosotros recibimos, les insisto. Le propongo un poco un cambio de tema, señor presidente. Yo quisiera consultar su criterio sobre usted ha mencionado el aporte para los niños, para los jóvenes, pero quisiera consultar su criterio sobre jóvenes que están expuestos al tema de las redes sociales, con temas de violencia sexual, familias de alguna manera desintegradas, y no hay un filtro que los oriente a los jóvenes. Desde su programa Plan Familia, ¿qué podemos hacer por estos jóvenes, por estos niños, para darles la información y que estén encaminados hacia el buen vivir que usted propone? Vea, no todo puede hacer el Estado. Esto es responsabilidad compartida, familia, el ejemplo de los dirigentes, el Estado, sistema educativo, etcétera. Eso es ilegal, ¿eh? Cuidado, y en nuestro Código Penal está tipificado ese delito. Acoso a través de medios electrónicos, etcétera, a menores de edad. O sea, si algún padre de familia conoce eso, lo puede denunciar. Es más, puede denunciar las propias redes, porque Twitter, ¿cuál es el otro? El Facebook y todo eso prohíben esas cosas. Entonces esto es tarea de todos. Pero qué bueno que toque el Plan Familia, porque es una de las grandes... También marcharon contra el Plan Familia. O sea, quieren lo anterior. Yo este sábado, porque estoy harto de tanta desinformación, voy a presentar cosas que no quería presentarlas por lo duras que son.
¿ok? Como en ferias libres, delante de niños de 4 o 5 años de edad, banalizando las cosas, enseñaban cómo poner preservativos. En ferias libres. Ese es el país que queremos. Es que el enfoque es de derechos. O sea, ¿derecho a qué? Es una niña de 12 años, que ya es una adolescente. La adolescencia puede empezar a los 10 años. O sea, ¿vamos a permitir que vaya a un centro de salud a pedir anticonceptivos sin que sepan sus padres? Sin decirle al centro de salud, ¿por qué no retrasas un poco tu vida sexual? De nada de eso se hablaba. Del plan familia, lo que busca es que la familia sea la principal educadora de sus hijos, no el Estado. O sea, en el anterior enfoque, primero en el enfoque hedonista, el placer por el placer, uno de los lemas era, usa condón y disfruta un montón. Se lo voy a enseñar el próximo sábado. Hay una marcha, la marcha de mujeres de Vida Airada, por no utilizar la palabra, hace unos días en Quito, que en principio la apoyo contra la violencia de género, pero ya se infiltraron los extremistas. Y a rechazar el moralismo del gobierno, porque ellos creen en el hedonismo. Ese es su problema, pero no nos lo impongan a todos. Esa es su opción, no está prohibido, pero tampoco es obligatorio, y eso es lo que se enseñaba en el plan, en IPLA anterior. Usa condón y disfruta un montón. Y si tienes un problema, no hables con tus padres, anda al centro de salud a pedir anticonceptivo. Por favor, yo soy padre de familia, eso queremos para nuestros hijos, yo no quiero eso para nuestros hijos. Entonces el plan familia pone como principal vehículo a los padres en la educación de sus hijos. Y las quejas que hemos escuchado son absurdas, son torpes. Que el enfoque debe ser derecho, el derecho a libertinaje sexual a un adolescente. Adolescentes son hasta de 10 años, ¿no? Esto es un enfoque de valores, no son excluyentes, derechos y valores. Pero hay que tener valores, responsabilidad, el valor de la afectividad, etcétera. Pero es que el enfoque es de protección ahora, no de derecho, y se contradicen, porque uno de los grupos vulnerables, por otro lado, establecidos en leyes, constitución, etcétera, son niños adolescentes. Por supuesto que un niño adolescente necesita protección, si una de las etapas más vulnerables de la vida del ser humano. Pero estos quieren solo enfocarse en derechos, y derechos entendidos de acuerdo a su realidad. Sexo sin ninguna restricción, ¿no? También había un lema que decía, soy libre, disfruto de mi sexualidad sin restricciones. Entonces mi perro Segismundo también es libre. O sea, son absurdos, son tonterías. Y esa es la gente que nos quiere dominar. Tenga la seguridad los padres de familia, que aquí hay un padre de familia que quiere lo mejor para nuestros hijos. Y estamos haciendo lo correcto, ¿ya? Un enfoque integral en valores, en derechos, en protección a los niños y adolescentes y en familia, que es el principal núcleo, para mí, la base de la sociedad y el principal núcleo para proteger, educar a nuestros jóvenes y niños. Seguro que es la familia, perdón. Una complementaria respecto al tema también de la familia y sobre un hecho que preocupa sobre el consumo de drogas al interior, no solamente de los planteles secundarios, sino también primarios. Sé que con Secretaría de Gestión de Riesgos, en coordinación con el Ministerio, con las zonales, se están instalando unas cámaras que permitirán realizar una vigilancia y trabajar, como usted lo dice, señor presidente, con una coordinación entre la familia y el sector educativo. Se están haciendo muchas cosas, es un problema extremadamente grave, es de los problemas más graves que enfrentamos, son los problemas ya no de la pobreza, ¿no? O sea, sino ya del materialismo, el consumismo, de la miseria humana, porque usted se imagina gente tan miserable que corrompiendo a nuestros jóvenes vendiendo drogas. Hay gente que recluta jóvenes para que vendan droga, estudiantes, a los otros estudiantes. Pero estamos trabajando arduamente, se han creado unidades especializadas en la policía contra el microtráfico, estamos logrando grandes avances. He tomado personalmente la lucha contra las drogas. Aquí había un problema institucional que todavía lo hay, formalmente hablando, que la lucha contra las drogas está en manos de la Procuraduría, no del gobierno. El CONSEP pertenece a la Procuraduría, al Consejo de Sustancias Estupefacientes. Entonces ya estamos haciendo reformas legales para que pase al Ejecutivo directamente a cargo del presidente y sea un enfoque integral, educativo, de inclusión, pero por supuesto también de seguridad. La policía tiene que actuar, es un crimen el microtráfico. Entonces estamos haciendo grandes avances, pero aquí también tiene un rol muy importante la familia, los padres, que sepan dónde están sus hijos, que sepan a qué lugares van, que se preocupen los padres de hacerle un adecuado seguimiento, lleno de amor, ¿no? Pero seguimiento a sus hijos. Quizás esa, señor presidente, era la deuda que tenía el gobierno nacional de dejar al aire de que estas políticas gubernamentales estén adscritas directamente por la presidencia de la República con la finalidad de dar políticas claras. A nosotros nos deciden todo. Si hay un problema del seguro social, la culpa es del gobierno, pero cuando les conviene es autónomo, ¿ya? Algo similar, o sea,
el concepto no era del gobierno central. Yo tenía limitaciones graves, formales, legales, para involucrarnos totalmente en la lucha contra las drogas. Gracias a una gran coordinación con la Procuraduría, el concepto, que se va a llamar de otra forma, no recuerdo en este momento, va a pasar como una secretaría adscrita a la presidencia, donde participan todos los ministros involucrados: salud, educación, inclusión social, ministro del Interior, que es un problema de seguridad, ¿ya? Con el propio presidente, con un secretario técnico, y vamos a lograr mucho más avances. Había problemas, insisto, hasta institucionales. Presidente, usted siempre en sus llamados hace un mensaje a la juventud y le dice: juventud, escucha, no te equivoques. La juventud, ahora que estamos hablando sobre este plan familia, puede estar equivocada a lo mejor por la invasión de estas redes sociales. Ahí tenemos que profundizar el tema con mucha responsabilidad. Yo lo que sí les digo, ¿no?, es que creer que la felicidad depende de factores externos, de cuánto se consume, del materialismo, de cosas como la bebida, la droga, el sexo sin responsabilidad, sin afección, etcétera, sin afectividad, perdón, ¿ya? Eso solo nos llena de vacío. Para mí el hedonismo nos llena de vacío. La verdadera felicidad viene adentro, de estar en paz con uno mismo. Y usted sabe que toda mi vida fui scout, el fundador de los scouts decía: la verdadera felicidad consiste en hacer felices a los demás, es buscar la felicidad de los demás y la paz con uno mismo, ¿no? Entonces, a nadie se le obliga a que piense como uno, pero también debe haber esa propuesta, y eso es lo que prácticamente no existía en el anterior plan EMIPLA. Bueno, siempre hay que ver referentes, entonces la juventud está dando buenos pasos. Hoy ganó Ecuador 2-1 a Colombia, pues es una satisfacción. Entonces. Pero es que también vemos los problemas, no vemos las grandes satisfacciones, ¿no? Jóvenes cada vez más brillantes, cada vez los exámenes a la universidad suben de promedio. Nuestros chicos alrededor del mundo son ejemplos de capacidad, se los considera brillantes. Cada vez más escuelas fiscales tienen el bachillerato internacional y nuestros chicos cumplen con las exigencias. Cada vez vemos una juventud más comprometida, mejor preparada, etcétera. Por supuesto, ¿no? Siempre va a haber de los otros una juventud que va por malos caminos, pero por cada joven que va por malos caminos hay 20 que van por caminos adecuados, por caminos de la patria nueva. Entonces también hay muchos motivos para la esperanza. Señor presidente, en otro tema, el aeropuerto internacional Cotopaxi se repotenció desde el 2009 hasta el 2011, pero a 4 años de haberse repotenciado todavía no despega el aeropuerto internacional. ¿Qué decir a las autoridades que usted les dejó como tarea de que se unan esfuerzos con la finalidad de que se pueda repotenciar? ¿Existe el compromiso, la política desde el gobierno nacional para apoyarles estas iniciativas? ¿Existen mesas de trabajo que recién se han aperturado en la región central del país? Bueno, yo estoy tan de acuerdo que no ha despegado, ¿no? El aeropuerto de Cotopaxi es un éxito. Tiene frecuencia de vuelo, muchos pasajeros, frecuencia de carga, etcétera. Pero como lo dije, como está en la Constitución, o sea, no podemos hacer todo. El desarrollo productivo de la provincia, sobre todo, es responsabilidad del gobierno provincial. Entonces, ella tiene que organizar los productores para que haya más actividad. Pero el aeropuerto de Cotopaxi es un éxito. Tiene un nivel adecuado de uso, pasajeros, carga, etcétera. Por supuesto, siempre se puede hacer más y siempre estaremos dispuestos a colaborar. Pero ya hicimos la inversión. También tienen que hacer su parte las autoridades locales, ¿no? ¿Qué deberían hacer por parte de las autoridades locales de la región en realidad? Porque esta obra beneficia a la región central del país. Bueno, promocionar la producción local, el turismo local, promocionar la ruta. O sea, van a Tababela desde Guayaquil, se demoran 1 hora en subir. Van a Cotopaxi, se demoran 1 hora y cuarto. Pero tienen que ellos publicitar ya las cosas también, ¿no? Que no esperen que todo lo haga el gobierno central. Un poco aquí es el tema regional, señor presidente. Usted en intervenciones anteriores dijo que no se puede construir un aeropuerto para cada ciudad. Es un tema de desarrollo de región. Por ejemplo, en Tungurahua el sector empresarial, el sector de las cámaras están apoyando para que se repotencie el aeropuerto de La Tacunga y se lo convierte en un aeropuerto internacional. De La Tacunga, pero tiene capacidad internacional el aeropuerto de La Tacunga. Pero no tiene vuelos todavía. Paola, tú no tienes vuelos todavía. Vuelos de carga internacionales sí tiene. ¿Sí? Y tiene vuelos, y tiene charters, y tiene vuelos nacionales. Pero le insisto, o sea, ¿por qué me miran a mí? ¿Por qué esperan que haga todo el gobierno central? ¿Dónde están las autoridades locales? ¿Dónde están los prefectos, etcétera? ¿Dónde están los sectores productivos de la Sierra Central? Ya el gobierno ha hecho tremenda inversión. Ya la empresa pública, que estuvo a punto de quebrar, de desaparecer, tiene frecuencias al aeropuerto de Cotopaxi. ¿Qué esperan? ¿Que uno venga a sembrar las flores, embarcarla? Menos paternalismo, compañeros. Hacerse una autocrítica. También se necesitan esfuerzos de las autoridades, de las diferentes instancias de representación locales.
No sé si Paola tenga más detalles sobre el aeropuerto de Cotopaxi. Sí, presidente, también lo hemos comentado y las mesas de trabajo que estamos haciendo con autoridades locales, nosotros estamos presentes para ver justamente en qué podemos apoyar. Esto es un tema de logística, pero obviamente hemos repetido exactamente lo mismo, que necesitamos nosotros que las autoridades locales, la prefectura, los municipios, también desarrollen temas productivos para que genere esta necesidad de más vuelos, de más carga, de más pasajeros. Nosotros estamos aportando mucho con TAME, hicimos un cambio de horario, tenemos 2 frecuencias al día, es un horario que está yendo bastante bien, que puede conectarse con Guayaquil y que incluso era un pedido de los sectores productivos, el sector de comercio de Tungurahua, de Cotopaxi, porque pueden ir a Guayaquil por el día. Antes tenían que ir y quedarse a dormir allá, hoy ya pueden ir y volver en un mismo día y nosotros estamos apoyando con eso. Obviamente con el compromiso de desarrollar el sector productivo local por parte de las autoridades locales. Nuestra ministra de Transporte y Obras Públicas. Oiga, es fácil olvidar las cosas, pero quisiera recordarles algo. Acuérdense que anteriores administraciones municipales de Quito, ilegalmente, abusivamente, firmaron un contrato con la empresa que promocionaba el aeropuerto de Tababela para explícitamente impedir el desarrollo del aeropuerto de Cotopaxi, para concentrar todo el negocio. Nosotros acabamos con ese, además no tenía ninguna validez ese compromiso, y potenciamos el aeropuerto de Cotopaxi. Es un aeropuerto de primera categoría, puede ser aeropuerto internacional, es los pocos aeropuertos que tienen manga, pero ya quieren que hagamos todo. También debe haber respuesta a nivel de los sectores productivos, de autoridades locales, etcétera. ¿Okay? ¿Será que posiblemente no hay un buen contacto con los GATS provinciales, municipales, parroquiales, presidente? Nosotros llevamos bien con todo el mundo que honestamente quiera trabajar con sus comunidades, que esté luchando por el bien público, independientemente de banderías políticas. Otra cosa son los politiqueros, ¿no?, que desde lo local quieren ser presidentes y todas esas cosas. Pero en general con la autoridad de Sierra Central, prefecto de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, tenemos excelentes relaciones con prácticamente todos los alcaldes, ¿no? Pero insisto, o sea, como decía Kenny, ya no pregunten qué puede hacer el país por mí, sino qué yo puedo hacer por el país. Ya no pregunten qué puede hacer el Estado Central, no podemos hacer todo. El desarrollo provincial, el desarrollo territorial es responsabilidad de los prefectos. Recién empieza a llover, presidente, ya tenemos algunas víctimas, varias vías están bloqueadas. ¿Cómo está el tema dentro de una Bueno, eso es un grave error, no es que recién empieza a llover. Lo que pasa es que no es lo mismo, no es lo mismo que usted coma una manzana cada día, que se coma a las 30 en media hora, verá que se va al hospital. Entonces eso es lo que ha pasado. Ya no es lo mismo que llueva medio fuerte 30 días, a que llueva recontrafuerte 2 días. Eso saturó muchas montañas, sobre todo en Loac Santo Domingo, y hubo graves derrumbes. Entonces no es gratuito lo que ha pasado, son factores climáticos. Hemos reaccionado muy bien, los servicios de emergencia, etcétera, pero es muy difícil luchar contra la naturaleza y lamentablemente hemos tenido que, perdonen la redundancia, lamentar víctimas fatales. Y dicho sea de paso, nuestro abrazo a todas las familias de los fallecidos por los derrumbes. ¿Cuál es el plan del gobierno en ese tema? Porque especialmente la costa ecuatoriana es la más afectada por la destrucción de la vía. Son las estribaciones. Vea, para empezar, la ruta a Loac Santo Domingo está concesionada a la prefectura de Pichincha y prefectura de Santo Domingo. Pese a eso, nuestra ministra de Transporte y Obras Públicas, nuestra secretaria de Riego, el día de ayer, anteayer, han estado trabajando en Santo Domingo, trabajando en conjunto para despejar lo más rápidamente la vía, buscar los cadáveres. Se tuvo que suspender la búsqueda por lo peligroso, se ha declarado un camposanto, todo aquello, una lástima, una tragedia. Y obviamente no permitiremos que se reabra, sobre todo la Loac Santo Domingo, la vía hasta que no esté totalmente segura. Felizmente hay muchas vías alternativas para unir la costa y la sierra. Señor presidente, hemos hablado un poco de la matriz energética, parte de la matriz productiva. ¿Cómo también apoyar desde la región central del país? ¿Cómo potencializar cada una de las actividades que se desarrollan tanto en Cotopaxi, en Bolívar, como también en Tungurahua? Oye, eso también tienen que preguntarse los empresarios. ¿Por qué todos esperan del gobierno? Hay que cambiar esa actitud. Por los incentivos, tal vez. Bueno, con todo. O sea, ¿qué más incentivo que tener mejores carreteras, mejor energía, aeropuerto? Pero ya toca pues, a los empresarios poner más florícola, más brócoli, poner industrias, sustituir importaciones, etcétera. No esperen que todo lo haga el gobierno, insisto. El gobierno da grandes políticas, grandes incentivos, pero jamás podrá reemplazar la iniciativa privada. Otra de las grandes mentiras es que ha tratado de posicionar la prensa es que nosotros estamos contra el sector privado, que todo lo queremos hacer desde el Estado. Es un absurdo. Pídame que entreguen mi diploma. En toda economía, socialista, no socialista, con algunas excepciones pequeñísimas, ¿ya? La mayor parte de la producción de empleo la genera el sector privado. Lo que hace el sector público es políticas que permitan generar esa producción de empleo, como la salvaguardia,
como infraestructura, caminos, red vial, como energía, todo eso hemos hecho. Pero también le toca al sector privado responder, y ya ha respondido, ¿no? Tenemos un sector florícola que pese a la dolarización que resta competitividad, pese al colapso de uno de los principales mercados como es Rusia, sigue produciendo, sigue exportando el brócoli, ha aumentado muchísimo. Las exportaciones no petroleras han aumentado 140%. Está respondiendo, pero hay que ir mucho más rápido, eso lo tenemos claro. Con dinero se avanza. El petróleo y su precio ha bajado totalmente. ¿Seguirá bajando? ¿Cuáles son los estímulos o los desalientos que nos pueden venir como ecuatorianos? Mira, yo soy especialista en teoría del mercado, no Walter Mercado, astrólogo, no sé el futuro. Nadie le acierta el precio del petróleo. Sin embargo, nuestra expectativa es que si baja, tan solo bajará un poco más y de ahí tendrá el efecto rebote, porque es claro que ha bajado más allá de lo que se llama los fundamentos del mercado. ¿Y de qué dependen fundamentos del mercado? Entre otras cosas, del costo de producción. Entonces hay petróleo norteamericano, que fue el que creó una sobreoferta, el esquisto, el shale oil, cuyo costo de producción es más arriba de $70. Entonces en estos momentos están trabajando a pérdida, se están clausurando muchas inversiones y eso hará que el precio tienda a subir. Entonces yo creo que ha habido un descenso más allá de los fundamentos del mercado y poco a poco el precio del petróleo se recuperará. Sin embargo, nadie le acierta nunca a los precios del petróleo y nosotros estamos preparados hasta para escenarios extremos, hasta $15 el barril el resto del año, lo cual es prácticamente imposible, ¿no? Si no hay recursos económicos por el petróleo, bueno, se viene la minería. ¿Cómo está el tema de la minería? ¿Por qué se ha silenciado un poco el tema? Tratándose de desarrollar pese a todos los obstáculos. Hemos cometido errores por puristas, ¿no? Que los contratos más exigentes del mundo fueron tan exigentes que no hubo inversión. Entonces hemos corregido errores, no había institucionalidad. Ya tenemos el Ministerio de Minas. Pero recuerde también, pues, ¿qué inversionista va a querer venir a invertir si cada vez que se trata de entrar a un lugar cumpliendo todos los requisitos de ley, incluso para hacer los estudios ambientales, le caen a palos, piedras, se mete en prisión a esos violentos y los periódicos criminalización de la protesta social y salen como héroes, la hipocresía de siempre? Entonces también estos violentos ahuyentan las inversiones y nos hacen un daño a todo el país, porque la minería, primero, es responsabilidad del presidente de la República, no del jefe parroquial, no del alcalde, etcétera, de acuerdo a la Constitución, es del presidente de la República. Y segundo, beneficia a todo el país, pues. Ahí está gran parte del futuro del país. Bolívar tiene muchas minas y podíamos aprovechar en algún momento dado. Pero de no metálicos, ¿no? Calcáreos. Ya. Y por supuesto que hay que aprovecharlo. Un poco el tema a propósito de la baja del precio de petróleo, señor presidente, y en que se han tomado ciertas medidas para poder sanear la economía, pero un poco el cuestionamiento es de las llamadas plataformas, aunque dos de ellas han anunciado que no se edificarán, otras sí. ¿Por qué no se posterga estas obras? Es lo que preguntan, o ese crédito no se puede ya destinar para otro tipo de actividades. Por supuesto que en el momento de postergar obras, una de las obras lo hicimos, ¿no? Con ciertas plataformas, en las plataformas públicas, que son altamente deseables, pero pueden esperar, solo tienen ámbito de influencia en Quito, era para mejorar la movilidad en Quito, porque coinciden con las paradas del metro, que es la SEARA. Por supuesto que sería lo primero en posponer. Lo que pasa es que dos de esas plataformas están financiadas con créditos externos solo para eso. Se puede cambiar, pero eso demoraría 6 o 8 meses y eso perjudicaría la economía. No sé si recuerdan declaraciones mías meses pasados diciendo, vamos a priorizar ese gasto público que tenga financiamiento externo, porque así mantenemos el nivel de actividad económica, de empleo, pero trayendo dólares a la economía, claro, con deuda, que se pagará después, pero hasta pasar ese bache, es importante que entre dólares y continúe la actividad económica. Entonces, como hay dos plataformas que cumplen con esas características, la social y la financiera, se continuará con esas dos plataformas, pero sectores estratégicos, gubernamentales, etcétera, se pospondrán. Señor presidente, en un tema particular para la ciudad de Latacunga, el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte cumplió un año de haber traído a los primeros reos, a los primeros privados de la libertad del ex penal García Moreno. De allí se ha venido dando varias quejas por parte de privados de libertad que obtuvieron su paso por este centro de rehabilitación y aducen que el servicio básico en cuanto a líquido vital es de lo peor, sino porque les ha salido ciertas enfermedades de la piel, de la dermis. Existe también una investigación de Plan B. Nadie puede responder a estos. ¿Es verdad? ¿Es mentira? En cuanto a los servicios básicos y a garantizar los
derechos que tienen los privados de libertad. Vanessa, por favor, Vanessa Roballo, viceministra de Justicia, no sé si escuchó la pregunta, pero en todo caso, compañero, o sea, hemos sido reconocidos a nivel mundial como de los mejores centros de rehabilitación social, al menos de la región, pero siempre se van a quejar. ¿Podrán sostener que están mejor que en el penal García Moreno? Lo que pasa es que en el penal García Moreno no había control. Habían gamonales, caporales, le llamaban, que cobraban a los demás presos por protegerlos, tenían televisores, tenían cocinetas ahí mismo, no tenían control de las autoridades, y ahora sí tienen. Te pueden meter cualquier pretexto, pero ¿hay algún problema con el agua en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi? Vanessa, nuestra viceministra de Justicia. Buenas noches, señor presidente. Nosotros en el Centro de Rehabilitación contamos con una planta de tratamiento para tratar el agua que entra al centro. Sin embargo, adicional a eso, hemos firmado un convenio con el municipio, entre el Ministerio de Justicia, el SECOB y el municipio, para garantizar agua potable desde la planta de Alcoceres. Eso ¿Ya está llegando esa agua potable? No, estamos en este momento en construcción, toma 70 días. Ya, ¿y qué agua está llegando al Centro de Rehabilitación Social? Bueno, llega agua de los pozos y también agua de tanqueros. Pero que le estamos tratando además, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos de una planta. Recuerdo que cuando visité, por esas quejas, el agua para los privados de libertad es en botellones. Exacto, nosotros entregamos... O sea, no están tomando esa agua. Entonces ahora se duchan y resulta que le hace daño el agua. Bueno, vamos a revisar de todos modos. Pero insisto, siempre habrá quejas. Pero ¿quién puede sostener que ese hacinamiento en el penal García Moreno era mejor que lo que tenemos ahora? Tenemos centros de rehabilitación social, la sociedad ecuatoriana ha hecho inmensas inversiones para tratar con dignidad a nuestras personas privadas de libertad. Lo que pasa es que por ahí ciertos privados de libertad perdieron el poder que tenían en el penal García Moreno. Seguirán construyendo más centros de rehabilitación porque en Guaranda nos está haciendo falta. Ya casi tenemos en el centro de Guaranda el centro de rehabilitación social. ¿Qué pasa con el centro de rehabilitación social de Guaranda? Hay todo un plan, ¿eh? Justamente, señor presidente, los centros regionales lo que hacen es abarcar la población penitenciaria de las zonas aledañas. En este caso, Riobamba, Guaranda y todos estos otros espacios tienen que ir los sentenciados a los centros regionales. ¿Y qué pasa con el de Guaranda que dice qué calidad tendría? Detención provisional. Exactamente, ese pasa a ser un centro de detención provisional. De todos modos vamos a mejorar todos esos centros. Hay todo un plan, pero obviamente frente a las dificultades económicas pues tendrá que esperar un poquito, porque hay casos críticos como Baboyo, Machala, etcétera, ¿no? En todos vamos a intervenir, hay todo un plan, pero bueno, hay que avanzar en función de los recursos que tengamos, ¿no? Y una vez que Marcelo, que Edgar han retomado un poco los temas locales y regionales, sin duda, un hecho a destacar del gobierno es el tema de la salud. En Tungurahua se han inaugurado centros de salud tipo A, tipo C. Ayer nomás la ministra Karina Vance inauguró otro en el Cantón Quero. Pero no dejamos de preguntarle sobre el tema del hospital Ambato. ¿Cómo está en cuanto a los plazos, en cuanto al cumplimiento de esta obra que es esperada por los ambateños, por los tungurahuenses y por el centro de la patria? Bueno, eso continúa. Lo que pasa es que es muy difícil rehabilitar. La misma queja la tengo en el Abel Gilbert de Guayaquil, en el de Santo Domingo, etcétera, porque es muy difícil rehabilitar un hospital en marcha. No es que están los pacientes ahí, los quirófanos, etcétera. Entonces hay que ir con un cuidado muy especial, entonces es muy demorado y más caro incluso. Muchas veces convendría construir un hospital nuevo y dejar abandonado el viejo, y sale más barato y más rápido. ¿Cuál es el problema? Que se pierde identidad, ya la gente conoce dónde está el otro hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es complicadísimo repotenciar un hospital en marcha. Y hay que reconocer que en el hospital de Ambato pues se cometieron errores al inicio. Al principio creíamos que se podía remodelar todo, luego nos dimos cuenta que la estructura estaba muy debilitada y que había que derrumbar gran parte y prácticamente construir un hospital nuevo, pero eso fue al inicio. Ahorita ya está avanzando, sin embargo es muy difícil, cuesta mucho, va lento rehabilitar, repotenciar un hospital que sigue funcionando. No sé si tú qué cargo tienes, coordinador. Señor presidente, soy Andrés Corral, director nacional de hospitales, justamente. Director nacional de hospitales. Así es. ¿Cómo va el hospital de Ambato? ¿Cuándo se acaba de repotenciar? Según el SECOB, la fecha que nos ha dado para la culminación de la tercera etapa, porque está pendiente la entrega de la primera y la segunda, que lo harían en octubre del 2015, pero la conclusión de toda la obra estaría para junio del 2016. Y apúrese un poquito que se ha demorado. ¿De cuántas camas quedaría el hospital?
El hospital quedaría de 271 camas, con el ajuste de las 5 camas por habitación, llegamos a 310 camas. Tienen 310 camas. Así es. Ahora va a quedar mejor que nuevo, ¿no? Eso ya tenemos experiencia, vean el hospital de Guaranda, Sí. vean cómo está quedando el Abel Gilbert de Guayaquil, el propio de Ambato. Eso va a quedar mejor que Y nuevo. aprovechemos para preguntar también sobre el hospital de Baños, que también... Van a ser un hospital básico de 20 camas, me parece, 20 ¿no? camas, ¿Y se está construyendo ya? Sí, sí, sí. Está en Baños, construcción, Sichos, eso y avanza. Sichos igual. Aprovechado, señor presidente, para preguntarle cómo va también la repotenciación del Hospital General Provincial Latacunga. Estamos avanzando, sobre todo en la construcción de la torre de consulta externa y emergencia. Hubieron algunos problemas que afortunadamente han sido superados. El hospital está brindando la atención normalmente como parte del plan de contingencia también. Y de igual manera, el hospital, en este caso de Latacunga, por el ajuste que hemos hecho con la intención de brindar una mejor calidad en los servicios, en las salas de hospitalización, el número de camas las vamos a mantener, pero con un mejor servicio. El plazo que Pero se ha entonces, establecido. ¿para cuándo estará listo este? Bueno, de este no tenemos una fecha todavía ¿Cómo que no tiene confirmada fecha? Tiene que tener. por parte del SECOB. No, Sí. no, pregunte la fecha y me la avisa. Ya, Ok, seguro. y ahí ha habido demora del cuerpo de ingeniero y basta. El cuerpo de ingeniero debe ser el más cumplidor. Basta de eso. ¿Ok? Si hay que poner sanciones, tenemos que ponerlas. Pero en todo caso, va a tener repotenciado el hospital Latacunga, el hospital de Ambato. Fueron optimizados los hospitales de día de Latacunga y Ambato, son hospitales muy grandes. Vamos a tener los hospitales básicos de Baños y de Sichos. Vamos a tener los centros de salud georreferenciados, cerca de una treintena, más todavía entre Cotopaxi y Tungurahua. Es decir, la infraestructura hasta el 2017 sanitaria de Tungurahua y Cotopaxi será histórica. O sea, será la primera región que tenga la infraestructura sanitaria completa. De hecho, es una especie de modelo, ¿no? Que Sí. se ha establecido entre Tungurahua y Cotopaxi. ¿Y por para qué empezamos con repotenciar el sector Cotopaxi de y la salud. Tungurahua? Precisamente porque ofrecimos algo que al principio dijimos estaba equivocado y finalmente tuvimos que hacer lo que dijimos al inicio. Básicamente que se ofreció en Ambato un nuevo hospital y después dijimos no, solo vamos a rehabilitar. Lo mismo en Latacunga. Carlos Lichan dijo vamos a pasar el hospital al otro lado del Cutuchi, lo cual no tenía sentido. Entonces luego dijimos no, lo vamos a rehabilitar. Efectivamente, en Latacunga prácticamente lo estamos rehabilitando, pero estamos construyendo toda una torre nueva y en Ambato prácticamente todo es nuevo. O sea, salieron ganando, ¿no? Porque van a tener hospitales nuevos más todos los centros de salud. Ahora que tenemos mejores vías, Guaranda también tiene su hospital y es Y un eso es hospital de maravilloso. calidad. Ustedes tienen 6 quirófanos. Claro. Estamos mandando gente de Guayaquil, de Bajoyo a Guaranda. También quedó ese hospital y están de última tecnología, están los quirófanos, que estamos mandando gente incluso de Bajoyo a Guaranda. ¿No va a regionalizarse en algún momento dado? Sí, está presidente? regional ya. Sí, Ok. eso es bueno. En Cutuya, y más o menos para ya centrarnos en la parte final, señor presidente, coméntenos, ¿qué le ha dejado las movilizaciones del 19? De cierta manera se han congregado la oposición, como usted bien lo anotaba, al sector campesino, indígena, con la finalidad de oponerse al gobierno. ¿Cuál es el balance que le deja el presidente de la República? El sector campesino indígena está con nosotros. Vea los resultados del 2013 y vea cómo barrimos en sectores indígenas. El único lugar donde no ganamos fue Napo, donde ganó Gutiérrez porque es Napo, pero en segundo lugar quedamos nosotros. Y en las elecciones locales ya somos la primera fuerza en Napo. La gente está con nosotros, pues la gente no es tonta, los indígenas no son tontos. Ven el acceso a la educación, a la universidad, los carreteros, la escuela del milenio, los centros de salud. Lastimosamente, por los amarres que tienen, todavía tienen una dirigencia, lo mismo que el sector laboral, que no lo representa en absoluto y quieren sus espacios de poder, pues quieren estar la trinca de siempre. Y con nosotros no lo van a lograr. Miren lo que decía César Humajinga, asambleísta de Cotopaxi. En la época de Férez Cordero, hasta en la época de Férez Cordero teníamos la educación bilingüe, la salud intercultural, el CODEMPE, lo dijo él. Con nosotros no tienen nada, porque todo es en función de planificación, institucionalidad, no en función de la trinca, la troncha, el amarre. Y eso es lo que les duele. Entonces me tiene sin cuidado las movilizaciones. Sigan marchando, porque volverán a marchar en las urnas. No es que uno sea soberbio, prepotente. Somos honestos, no me voy a engañar, ni voy a engañar. ¿Qué hay que hablar con esa gente? ¿Qué usted puede hablar con César Humajinga? ¿Qué usted puede hablar con una Lourdes Estiván? ¿Qué puede hablar con un Salvador Quispe? O sea, ¿qué puede hablar con un Mesías Tatamue? ¿Cuándo marchó Mesías Tatamue cuando todos los trabajadores estaban tercerizados? ¿Qué hizo por las empleadas domésticas? Por los recicladores. Y este gobierno que se preocupa por los que menos tiene, ahí sí marchan contra este gobierno. ¿Qué puede hablar con esa gente? Yo le hago una pregunta al pueblo ecuatoriano. ¿Ustedes quisieran que nos gobierne una Lourdes Estiván, un Salvador Quispe, un César Humajinga, un Mesías Tatamue? Entre todos no hacen uno. No quiero ser soberbio, le insisto, pero ya basta de engaños sociales, ya basta de creer que eso es democracia.
Eso es pura demagogia, es expresión de fuerza para ver si asustan, si someten al gobierno. Conmigo no lo van a lograr. Y si en un momento dado el pueblo ecuatoriano le da razón a esa gente, yo voy a mi casa, pero no me piden que traicione mi conciencia y me someta a esa gente que solo busca espacios de poder. Marcharon por todo, hasta contra el Plan Familia. No saben ni de lo que hablan. ¿Qué hay que hablar con esa gente? Absolutamente nada. Yo no me prestaré para diálogos de sordos. ¿Cómo está su relación con Pachacuti? De hecho, algunos alcaldes de Pachacuti lo respaldan. Hoy, por ejemplo, curiosamente me parece que el amigo prefecto de la provincia de Cotopaxi, Jorge Guamán, no concurrió a la... Pero eso fue error nuestro, averiguado. Yo considero a Jorge Guamán mi amigo, ¿no? Lo aprecio. Cuando estuve en mi año en Zumbagua, de repente locutábamos juntos en Radio La Tacunga, yo me divertía muchísimo. ¿Por qué año fue eso? 87. Y averigüé, pregunté, y no obtenía respuesta. Perdón la expresión, se me hacían los locos. Insistí y resulta que no lo he invitado. Así que le pido 1000 disculpas. Porque incluso si no tuviera el aprecio que le tengo, incluso si fuera un adversario acérrimo del gobierno, que no lo es, él es una autoridad de elección popular con toda legitimidad. Debió estar en ese acto. Así que le expreso públicamente mis disculpas y tomaré las medidas pertinentes en despacho por esta omisión, por este absurdo. Ya estoy pidiendo 2 nombres de 2 responsables. Como el alcalde de Guaranda, si estuvo ahora presente en la mesa directiva. Pero por favor, o sea, si esto es democracia, ser de otra tienda política no nos impide conversar, trabajar juntos. Entonces dirán, ¿y por qué entonces rechaza lo de la marcha? Porque esa gente busca otra cosa, no busca servir a su pueblo, busca demostrar fuerza para, perdiendo en las urnas, en base a la demostración de fuerza, queriendo asustar al gobierno. Así lo hicieron siempre. Hoy ya se olvidaron del MPD, sus paros, sus palos, sus piedras. Cada inicio de año lectivo había un paro de profesores de la UNE, para sacar más plata, para sacar espacios de poder, para que le den una dirección de educación, etc. Entonces, eso es lo que rechazamos, esas malas prácticas políticas de los politiqueros de siempre. Pero la autoridad legítimamente electa, sea del color que sea de la ideología que sea, si está trabajando por su gente, honestamente, por su comunidad, cuente siempre con el gobierno nacional. Presidente, solamente una inquietud. Hoy firmó un decreto ejecutivo para posicionar a 2 ministros de Cultura y Talento Humano. ¿Por qué? Mira, no puedo anticipar porque rompería los protocolos, las reglas diplomáticas, pero el ministro de Cultura va a ir a una importante, el ex ministro de Cultura, Pancho Borja, va a ir a una importante embajada. Entonces, por eso tuvimos que buscarle un reemplazo y va Guillón Long al Ministerio de Cultura. Y al Ministerio de Conocimiento y Talento Humano, nosotros siempre confiamos en los jóvenes, va un joven brillante, que es Andrés Arauz. ¿Cuál es el concepto de alternabilidad, señor presidente? La que el pueblo elige en las urnas, pues no le impuesta por banqueros desesperados. Vaya pregunta en Canadá, donde el primer ministro lleva 9 años en el poder, 3 elecciones seguidas, 47% de popularidad y es un líder. Acá Correa lleva 3 elecciones ganadas seguidas, 8 años en el poder, 80% de popularidad, pero es un caudillo. Esa es la maldición de Malinche, ¿no? Siempre despreciar lo nuestro, tergiversar las cosas. ¿Y por qué? Porque quieren ellos que les toque el turno. Gánenselo en las urnas, no en los paquetazos, en los amarres en escritorio. Y la alternabilidad la elige el pueblo en las urnas. Pero ¿cuál es la alternabilidad de las burguesías? Usted ve desde hace 20 años cómo Guillermo Lasso ha sido de todo. Gobernador del Guayas, superministro de Maguat, asesor, me parece que director de Comisión de Tránsito con Novoa, asesor de Gutiérrez. Y eso le llama alternabilidad. La misma argolla de siempre, cambiando tan solo el nombre del presidente. Ahora se ha oído hablar de alternabilidad. Por fin, después de un siglo, después de la Revolución Liberal, realmente ha habido alternabilidad en el poder. Ya no lo tiene unos cuantos pelucones, sino que el poder está en manos del pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que le duele. A propósito de esto, presidente, ¿cuál es su punto de vista respecto a las expresiones que lo dio el expresidente Lenín Moreno sobre este tema de alternabilidad y sobre el tema de las elecciones? Bueno, que recuerden que unánimemente en la 4ª Convención Nacional Alianza País, con la presencia de Lenín Moreno, decidió la enmienda de la reelección y yo me opuse. Y el 24 de mayo, cuando dije voy a dejar la vía abierta, porque yo era el que me oponía a la reelección dada la restauración conservadora, el tiempo me ha dado la razón. ¿Usted cree que es casualidad las movilizaciones en Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador? ¿A qué gobierno de derecha se le están haciendo movilizaciones?
solo los gobiernos progresistas. ¿Usted cree que eso es casualidad? El tiempo me da la razón. Frente a esa restauración conservadora dije, tenemos que dar como opción una reelección. Pero antes de decir eso, lo consulté pues con Lenín Moreno y me dio todo su apoyo. Ahora, él no está de acuerdo con la continuidad de una misma persona. Yo tampoco. Pero algunas veces es el mal menor frente a lo que estamos arriesgando. Estamos arriesgando el retorno del pasado. No porque tengan apoyo popular, porque tienen todo el poder económico, banqueros, porque tienen todo el poder mediático, porque tienen todas unas instancias internacionales que tratan de aniquilar a los gobiernos progresistas. Entonces no podemos ser ciegos ante la realidad. Si fuera por mí, compañero, mañana mismo, créanme, estoy bastante cansado, me iría a mi casa, pero sabemos que tenemos una gran responsabilidad con el país y con la historia. Bueno, hoy estamos brincando y saltando por las obras que se inauguró. Ojalá nada más nos hagan brincar después de un momentito nomás por la Chimbo El Cristal, que es una de las vías más antiguas del país, la del torneado, que todavía no se puede terminar, presidente. Sí, como muchas otras vías, compañeros, no podemos hacer todo al mismo tiempo, pero si hay una provincia donde hemos invertido en carretera, ese es Bolívar. Hoy ya se olvidó la Montalvo, Balsapamba, Guaranda, hoy ya se olvidó Guanuje, Chandía, de las más difíciles de la historia de este país, hasta muerto nos costó esa vía, hoy ya se olvidó la Chillanes, Bucay. Entonces está viendo la que falta, pero veamos también todo lo que se ha hecho, compañero. Antes de la Revolución Ciudadana, Bolívar no conocía el asfalto, ahora está repleta de vías de primer nivel, pero por supuesto no va a faltar, pero no podemos hacer todo al mismo tiempo. Mañana si la ministra de Transporte y Obras Públicas nos da más detalles sobre la Chimbo El Cristal. Presidente, en efecto esa vía la estamos construyendo, es una vía difícil, tiene una geografía complicada, nosotros hemos tomado ya las medidas necesarias. El torneado. Es la primera vía que unió a la Sierra y la costa, ¿no? Es lindísima esa de ahí. Sí, pero tiene unos taludes complicados, claro, tiene una zona complicada. Nosotros hemos tomado ya todas las acciones para poder terminar esta obra y el compromiso de terminarla pues lo antes posible. Estamos trabajando sobre esa obra. Ya averiguaron del hospital, la de la Tacunga, no se me hagan los locos. Señor presidente, mañana será un nuevo día. ¿Cuál es el nuevo reto para el presidente de la República ya mañana 27 de marzo? Lo que siempre hacemos, trabajar hasta el cansancio, con mucha alegría, con infinito amor por la patria nueva. Seguramente con muchos errores, pero jamás duden de nuestra buena intención. Y créanme que no lo hemos hecho nada mal. Ecuador es ejemplo a nivel mundial en muchas cosas, manejo económico, políticas sociales, políticas ambientales, política internacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya tiene la respuesta, doctor? Sí, el SECOP nos garantiza que para diciembre de este año estaría lista la nueva torre de consulta externa de emergencia del Hospital de la Tacunga. Y si se está demorando el cuerpo de ingeniero, como cualquier otra contratista, hay que aplicar las sanciones que establece la ley, ¿ok? Agradecemos la participación del presidente de la República, de igual manera a Edgar y también a Daniel por haber compartido este espacio de diálogo con el presidente de la República. Así también hago mención a las estaciones televisivas y radiales que se unieron a este diálogo, a Ciudadano TV, a Radio Ciudadana, a la red Habla Ecuador. Gracias, señor presidente, por haber compartido. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones, Cotopaxi, Tungurahua, patria entera. Lo que acabamos de inaugurar es histórico. ¿Ah? Bolívar, patria entera, no son parte de la patria. Lo que acabamos de inaugurar es histórico. Esta carretera es de primer nivel y cuando se hagan los trabajos complementarios, vías adecuadas de acceso, los 3 pasos carrozables que faltan, los 11 pasos peatonales, será una super carretera que antes no existía en el país. Felicitaciones también a Bolívar, a Tungurahua, por la extraordinaria carretera, que yo creo que podríamos tener un récord, habría que averiguar. Esa carretera pasa a 4.200 metros de altura, claro. De primer orden. O sea, no creo que haya carretera de primer orden a esa altura, habría que averiguar. En todo caso, cada día la patria cambia. Esa será nuestra mejor respuesta. Frente a lanzar piedras, insultos, mentiras, nosotros lanzaremos carreteras, centros de salud, escuelas para Patria Nueva. Muchísimas gracias, presidente. Yo solamente quería decir en la parte final que cuando usted va por cada provincia, cada ciudad, un poco taradea y canta las canciones. Hoy he estado en 3 ciudades, Guaranda, en Ambato, Tierra de Flores. Y no cantó el carnaval en Guaranda. No cantó el carnaval. Pero sí en el mercado central de Ambato sí se armó la fiesta, ¿no? Y un poco destar también aquí esta linda tierra, la tacungueña. En ti te admira el paisaje andino. Muchísimas gracias, señor presidente. Segunda tierra del presidente de la República. Gracias, presidente. Sí, Pujilí, sobre todo el cantón Pujilí, Zumbagua. Zumbagua para mí es algo muy especial en mi corazón, ¿no? Aprendí muchísimo y uno de los años más felices de mi vida y de mayor aprendizaje. Agradecemos una vez más la participación del presidente de la República, a mis compañeros, a Edgar y de igual manera a Daniel por haber compartido este espacio de diálogo con el presidente de la República. Nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. A todos ustedes una feliz noche. Una patria amiga, repartida.